Aquí creo que hay dos cuestiones que vale la pena señalar. Una de ellas, la primera, tiene que ver con las facultades de la Presidencia para interponer controversias constitucionales. La segunda tiene que ver con el fondo del asunto, es decir, el quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Voy a comenzar por lo primero. El tema respecto a las facultades de la Presidencia de la Cámara de Diputados están establecidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y están en el 233, numeral 2, 1 y 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ya aquí se ha hecho referencia respecto a estas facultades. Yo quisiera hacer un poco de historia legislativa. En 2011 se hizo una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados. En esos años hubo un enfrentamiento entre una mayoría opositora al gobierno, que en ese momento era de Acción Nacional, en relación a modificaciones al presupuesto de egresos. No existía la normatividad que ahora conocemos y que se refleja en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En aquella ocasión, quien presidía la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional que, por cierto, fue sobreseída, no fue admitida por la Suprema Corte de Justicia en relación a que el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados en ese momento no tenía facultades para interponerlas por sí misma, porque la facultad que todavía se conserva, está en el numeral 1 desde el 233, era de un grupo de diputados o diputadas que tiene la atribución, no dice que sea la mayoría o la minoría, de solicitar la interposición de una controversia constitucional. Y la Presidencia tiene la obligación de poner a consideración del Pleno esta controversia. Si la mayoría legislativa aprueba la iniciativa presentada por un grupo de legisladores, entonces la Presidencia presenta la controversia. Artículo 233, numeral 1. Pero resulta que en ese año, 2011, no existía el numeral 2. El numeral 2, donde se establece con toda precisión que la Presidencia de la Cámara de Diputados tiene la facultad de interponer controversias constitucionales cuando considera que se está violando la Constitución y la división de poderes. ¿Por qué razón surgió el segundo numeral? Porque al ser sobreseída, los diputados y diputadas de la legislatura decidieron reformar su reglamento. Y ustedes saben muy bien, compañeras y compañeros diputados, que el reglamento de la Cámara de Diputados solo se reforma con las 3/4 partes de los votos a favor, 75%. Se consiguió la reforma porque prácticamente la totalidad de las y los diputados de esa legislatura decidieron votarla e introducir el numeral 2 del 233 del reglamento. Ese es el que subsiste hasta ahora y con base en eso, la presidenta Laura Rojas interpuso la controversia. Como aquí se ha señalado reiteradamente, ya la Suprema Corte la admitió, la estudiará y en el momento que considere oportuno se llevará al Pleno de la Suprema Corte para su discusión, análisis y eventual resolución. El fondo del asunto, simplemente, digámoslo en lenguaje coloquial, la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes era una necesidad para auxiliar a la Guardia Nacional. Lo debatimos mucho en la Cámara de Diputados. Por cierto, el quinto transitorio no salió de la Cámara de Diputados.
salió de la negociación entre las fuerzas políticas en el Senado de la República, que no lo enviaron en calidad de minuta y nosotros, diputadas y diputados, lo aprobamos por unanimidad, el quinto transitorio. O sea, que el quinto transitorio es criatura de todas y de todos. Dicho esto, veamos qué dice el quinto transitorio. Ya las 5 características para la participación de las Fuerzas Armadas permanentes han sido aquí descritas, no lo voy a reiterar, pero sí voy a señalar la primera de ellas. Es condiciones extraordinarias. Y lo que sucede con el acuerdo del 11 de mayo es que lo extraordinario se vuelve ordinario. Ya prácticamente desde la creación de la Guardia Nacional venía operando esta participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas permanentes, a grado tal que una consulta al informe que se presentó por parte de la Guardia Nacional en cumplimiento de su propia ley aquí en el Senado de la República puede señalar con toda precisión que hubo intervenciones extraordinarias que fijan en alrededor de 14,000 elementos involucradas en estas intervenciones extraordinarias. ¿Qué pasó, pues, cuando se sintió que el quinto transitorio no era suficiente para justificar la participación de las Fuerzas Armadas permanentes? Viene este decreto. Y este decreto, visto con objetividad, sí invade facultades del legislativo. Yo los invito, compañeras y compañeros de la mayoría, vamos a legislar para darle total certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas permanentes. Yo no quisiera que en un futuro, que ahora se antoja lejano, pero que está muy cercano, hubiese alguna controversia que llegara a alguna corte internacional respecto a la participación de las Fuerzas Armadas permanentes, del Ejército, de la Marina, en operaciones de seguridad pública. Porque nuestras Fuerzas Armadas permanentes no se lo merecen. Merecen una legislación que les dé certidumbre de su actuación a favor del pueblo de México, a favor de aquellos mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas que se arriesgan todos los días para mantener la paz y la seguridad. Diputada, el diputado Javier Hidalgo desea hacerle una pregunta, si usted la acepta. Con mucho gusto, diputado. Y si me hace favor de detener para que conserve los 4 segundos que me quedan. Sí, diputada. Adelante, por favor. Que se detenga el reloj, por favor. Argumentos. Escuchamos con mucho interés sus argumentos, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué esos argumentos que usted está dando, no comentarlos con el colegiado de la Cámara de Diputados, para lo que se presenta ante la Corte tenga el consenso de todas y todos los diputados? ¿Por qué avalar una acción autoritaria, ilegítima, legal, pero ilegítima, porque no representa a los diputados? ¿Por qué avalar eso, diputada? Y la siguiente es, ¿valdría la pena entonces reponer el procedimiento, retirar esa iniciativa de la presidenta y presentar una que esté avalada por todos? Pero pareciera que no, que hay una maniobra detrás. Eso es lo que nos preocupa, y más de ustedes, los del PRI, porque el ejército realmente es un ejército del pueblo y nos interesa que haga bien su papel, porque además vivimos unas condiciones de inseguridad terribles. Sinceramente le hago esa pregunta. Muchas gracias. Procedo a la respuesta. En primer término, porque la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tiene, sin duda alguna, las facultades legales, como usted bien señala. En segundo término, porque esta situación vencía el 22 de junio. Recuerdo bien la fecha porque estuvimos en el grupo parlamentario del PRI dando seguimiento a varias acciones, controversias que presentaron, por ejemplo, el municipio de Colima, que presentó el Ejecutivo de Michoacán, entre otros. Y sabíamos que el 22 era la fecha fatal
para poder interponer una controversia constitucional. No habiendo estado reunido el Pleno de la Cámara de Diputados, es entendible, yo no puedo hablar por la presidenta, que hizo las consultas correspondientes para ejercer su atribución, que reitero, está en el numeral segundo del artículo 233 de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados. Y ahora paso a la siguiente. Considero que la controversia constitucional correrá, sin lugar a dudas, por los carriles de la Suprema Corte de Justicia. Carriles que ayudan, sin lugar a dudas también, a consolidar el Estado de Derecho en México. Tanto la acción de inconstitucional como la controversia constitucional son los dos brazos de la democracia en el país. Son acción de inconstitucionalidad, la garantía de las minorías, como usted, diputado, perteneciente a una de ellas hasta 2018, lo conoce bien, de que la mayoría no va a exceder constitucionalmente hablando sus atribuciones. La segunda cuestión, que tiene que ver, sin duda tampoco, con estas atribuciones, es que la Cámara de Diputados tiene el compromiso de legislar para hacer el quinto transitorio, desenvolverlo legislativamente. Hay muchas opciones, pero hay una cuestión de fondo de resolver. El quinto transitorio regula exclusivamente hasta el 24 de marzo de 2024. En el momento en que este decreto, que hace lo extraordinario, ordinario, y que hace que las Fuerzas Armadas permanentes puedan participar en cualquier momento y durante cualquier periodo en acciones de apoyo a las tareas de seguridad pública, en ese momento, diputado, tenemos que cuestionarnos. ¿Qué va a pasar con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública de los estados y los municipios? ¿Qué va a pasar con la propia Guardia Nacional cuando llegue esa fecha fatal del 25 de marzo? Por cierto, día de la Anunciación. Yo no quisiera que esa fecha, el 25 de marzo, se anuncie que las Fuerzas Armadas permanentes tendrán que seguir apoyando en las tareas de seguridad pública por incapacidad de los gobiernos civiles para crear un marco jurídico de certidumbre para su actuación y para la actuación de todas las fuerzas de seguridad pública. Yo creo que tenemos nosotros la posibilidad de legislar bien. Cordialmente, el Grupo Parlamentario del PRI les invita a hacerlo. No condicionemos a algo que ya está en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia, y que tendrá su solución en el momento en que ministras y ministros lo consideren oportuno, y desde luego también el sentido de la misma. Veamos lo que nosotros podemos hacer. Veamos si es una reforma a la Ley de Guardia Nacional. Veamos si es la necesidad de recuperar los elementos fundamentales de la Ley de Seguridad Interior, que por cierto fue declarada inconstitucional, seguramente usted lo recuerda también, diputado, no por el hecho de que diera funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, que por cierto estaban acotadas en tiempo, en espacio, que requerían autorización por un tiempo determinado y tenían control por parte del propio legislativo. Pero la cuestión, a fin de cuentas, es que está en nuestra responsabilidad crear ese marco. Y estoy segura que podemos hacerlo bien, porque tenemos un propósito compartido, que es el propósito de crear condiciones para recuperar la paz en México, más amenazada después del terrible atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México del viernes pasado. Hagámoslo, diputado. Estoy segura que vamos a encontrar acuerdos. Hagámoslo porque la sociedad mexicana, las niñas, los niños y todos los que vivimos en este país queremos tranquilidad y paz. Esa es la parte que podemos aportar. Y por último, ya mis 4 segundos, presidente, para reiterar esa solicitud atenta de que
podamos en el próximo periodo ordinario de sesiones contemplar un trabajo para dotar a este país de un marco legislativo que le dé certidumbre al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina Armada de México en su actuación en apoyo a la paz y la seguridad de todos. Muchas gracias.